¿Quieres enfocarte? O bueno, no sé si lleva la hora. Exacto. Sí. Buenos días. Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidos a esta conferencia que impartirá la doctora Margarita Barrieva-Karimova, una gran invitada que tenemos el día de hoy en nuestro instituto y que, bueno, pues gracias a una estancia que está desarrollando en la universidad, pues vamos a tener el gusto y el privilegio de contar con su experiencia en el área de evaluación y que seguramente pues a nuestros estudiantes y a la comunidad misma del instituto le va a venir bien. Me permitiré rápidamente, Margarita, para antes de darte la palabra, comentarles quién es ella. La verdad que es un gusto tenerla aquí, que nos comparta su tiempo. La doctora Margarita es profesora titular desde el 2022 en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico de Educación MIDE de la Universidad de Valencia. Es doctora en Educación desde el 2016 por la Universidad de Valencia igual, y defendió la tesis doctoral titulada Diseño y Validación del Instrumento para evaluar la colegialidad docente. Es miembro del Grupo GEN-EDUCO, Grupo Innova-MIDE de Innovación en la Docencia Universitaria y de la Red Iberoamericana de Investigadores de la Evaluación de la Docencia RIE. Sus intereses de investigación vergen en evaluación y mediciones educativas, diseño y validación de instrumentos de evaluación, cohesión social, colegialidad docente, justicia social, estilos educativos familiares, docencia en segunda lengua. Y bueno, pues es un gusto también comentar que la doctora Margarita pues, se formó bajo las líneas del doctor Jesús Jornet, quien es un referente en la literatura y que los estudiantes seguramente lo han leído, seguramente lo leeremos en referentes de asignaturas de esta línea. Entonces, Margarita, es un gusto y bienvenida. Muchas gracias, Rubí, y gracias a Elsa por esta invitación tan generosa de compartir con ustedes una pequeña presentación sobre realmente el trabajo que estamos realizando desde nuestro grupo de investigación y espero que sea útil pues en algún momento de nuestra carrera profesional. No sé, simplemente voy a contar sobre lo que hacemos, ¿vale? Y bueno, lo he enfocado la presentación en el sentido de como estrategias metodológicas de validación que reunimos a lo largo de un proceso de diseño de un modelo de evaluación de las titulaciones universitarias. Normalmente, cuando hablamos de la evaluación, lo primero que nos viene a la mente es la evaluación de estudiantes, evaluación de profesorado, evaluación de los centros o instituciones, pero no de las titulaciones, que es una cosa bastante complicada. Entonces, por eso quería contar un poquito el proceso, a ver si os puede servir alguna idea. Y nada, pongo simplemente mi nombre ahí, pero realmente es porque lo presento. Esto es trabajo de muchos, ¿vale? Y de muchas personas que formamos parte del grupo GEM-EDUCO de la Universidad de Valencia. GEM-EDUCO es el grupo de evaluación y medición sobre la educación. Bien. Hoy, entonces, la presentación estará estructurada en 3 partes. En la primera parte hablaré de los antecedentes, por qué estamos trabajando ese tema, por qué evaluación de medición, por qué nos hemos centrado en la cohesión social, defino el modelo de cohesión social y su relevancia, es decir, transmito como la hemos definido, señalo cuáles son los objetivos, la metodología utilizada, estrategias para el diseño, validación y adaptación de este modelo en nuestros contextos, por ejemplo, en el contexto de otro país como México, y organización, cuáles son las tareas, cómo se distribuyen, cuáles son las personas encargadas, todo esto es importante. Y al final, pues cerraré con conclusiones de perspectiva, es decir, futuras líneas de trabajo que tenemos marcadas. Bien, como antecedentes, puedo señalar que desde hace décadas, yo no, pero el grupo antes de mi todavía, yo me incorporé en 2009,
pero antes de eso todavía estaban trabajando sobre modelos de evaluación. Es decir, primero se centraron en análisis de variables de contexto y cómo estas variables de contexto, ¿de qué variables hablamos? Pues condiciones docentes, infraestructuras, financiación, es decir, elementos contextuales que influyen en los procesos educativos, cómo influyen esos en los resultados académicos o resultados escolares, ¿vale? Se centró este proyecto en esa parte, en la educación obligatoria. Luego fue el modelo de análisis de variables de contexto y cómo eso influye en el desarrollo de los resultados. También estudiamos es decir, cuáles son las informaciones de utilidad. En esa parte nos hemos centrado en las informaciones de utilidad que aprecian los diferentes colectivos, tal como dirección, organización de los centros escolares, profesorado, familias, el alumnado. ¿Qué información aprecian sobre esos procesos evaluativos que se aplican? Sabemos que son obligatorios, pero no toda la información que se obtiene de esas evaluaciones es igualmente útil a diferentes colectivos. Ahí es donde nos centramos en esa parte. Y la tercera parte ya sería Seix-Evalnex, que es el modelo de cohesión social y evaluación de necesidades. Definimos nuestro objetivo en diseñar un modelo de evaluación que pueda ayudar a través de diferentes indicadores o diferentes informaciones que reunimos, que recabamos de diferentes colectivos que participan en el proceso educativo, a mejorar la cohesión social. Cohesión social ya veremos cómo estaría definida en ese caso, en ese proyecto. Y ese proyecto Seix-Evalnex está centrado en tramos de educación obligatoria, primaria y secundaria, obligatorios, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? La propuesta metodológica para el diseño de cuestionarios de contexto, porque ya sabéis que en las evaluaciones a gran escala, tales como PISA, tales, etcétera, la parte de evaluación de contexto es bastante reducida, ¿vale? Se centran más en los resultados y los indicadores de contexto son muy reducidos, muy escuetos, y nos interesaban realmente otros elementos que sí pueden parecer subjetivos, pero cuando hablamos de la intersubjetividad, pues ya forma un ambiente, digamos, que influye de manera significativa en el proceso educativo. Por lo tanto, ahí nos centramos en propuesta metodológica para el diseño de cuestionarios de contexto, en la enseñanza obligatoria, y también hicimos una propuesta para evaluación de conservatorios, tanto de profesionales de música como de danza. Bien, como definición de la cohesión social, partimos de la definición de las políticas de la cohesión social que propone el Consejo de Europa, pero también CEPAL en 2007, o sea, el Consejo de Europa lo hizo en 2005, pero CEPAL, fijaos que en 2007 ya diseñó unos indicadores de cohesión social, ¿vale? De políticas que se deben seguir para mejorar ese aspecto en las sociedades. Y el Consejo de Europa define la cohesión social como la capacidad de la sociedad para garantizar la sostenibilidad del bienestar de todos sus miembros, incluido el acceso equitativo a los recursos disponibles, la dignidad en la diversidad y la autonomía personal y colectiva, y la participación responsable. ¿Vale? Partiendo de ahí, ¿qué hemos hecho? Pues discernir, o sea, cada uno de los conceptos, definirlo para la educación y pensar cómo educación podría aportar a la mejora de cada uno de esas partes, ¿vale? De la equidad, dignidad, autonomía personal, etcétera, etcétera. Y cómo lo definimos al final, pues la capacidad de la sociedad para garantizar la sostenibilidad del bienestar de todos sus miembros, incluidas la inclusión y la autonomía personal, para promover el sentido de pertenencia, confianza, la movilidad social y la participación responsable.
Eso, fijaos que la definición que ya se aplica al modelo de universidades, de titulaciones. De aquí todavía hemos saltado la definición que habíamos adaptado para evaluar la cohesión social en educación obligatoria. Bien, ¿por qué nos centramos en la cohesión social? Porque creemos que es importante. Cohesión social creemos que ayuda a desarrollar muchos de los elementos marcados como objetivos de desarrollo sostenible. No sé si conocéis ese aspecto de objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, trabaja en derechos y responsabilidades de valores democráticos, mejora relaciones entre grupos de personas, comunidades, ayuda a empoderar y a mejorar la participación de los diferentes miembros de la sociedad, ayuda a enderezar la dirección y gestión en función y, bueno, mejorar los conflictos, mejorar las percepciones, etcétera, a través de esa cuestión de cohesión social, para el reconocimiento, valoración y celebración de la diversidad, es decir, para hacer la sociedad más inclusiva, y, bueno, pues a partir de la igualdad de oportunidades y todos esos elementos de solidaridad y empatía, digamos, nos presenta una nación de futuro más sostenible, ¿no? Más positiva. Vale. A partir de esa breve conceptualización, los objetivos generales del proyecto de evaluación, o sea, de diseño de modelo de evaluación, voy a decir evaluación de cohesión social en las titulaciones, brevemente, ¿vale? Se trata del objetivo de desarrollar un sistema de evaluación de titulaciones universitarias centrado en elementos que mejoran la cohesión social. Por lo tanto, nos centramos en detectar elementos a mejorar en las titulaciones, y cuando es difícil de definir para las titulaciones, nos centramos en las universidades, o a partir de las titulaciones en las universidades, agrupando. Y por otro lado, orientar las líneas de intervención para la mejora de esas cuestiones que hemos detectado a nivel de política y a nivel de organizaciones internas de las titulaciones y universidades. Por lo tanto, el modelo de evaluación de titulaciones universitarias basado en el enfoque de cohesión social incluye analizar o centrar el foco tanto en centro como en la titulación, centro escolar, centro educativo, que decir una facultad, ahí donde se imparte, ¿no? O sea, un conjunto de profesorado, un conjunto de alumnado, pero pensando siempre en una titulación, ¿vale? Luego en el profesorado de esa titulación y implicando también el alumnado y su visión. Y a partir de ahí, pues hacemos la validación del modelo. Eso es conceptualización teórica, a partir de ahora de la teoría, ¿no? Cuando vayamos a mirar la parte práctica, lo que nos tenemos que pensar es cuál es el concepto de validez, es decir, cuáles son las evidencias de validez que debemos reunir. Para eso nos es muy importante conocer cuáles son los referentes de validez. Seguramente conocéis todos estos documentos, ¿no? Es decir, son estándares y recomendaciones para diseñar y validar o reunir y aplicar, interpretar, etcétera, etcétera, diferentes instrumentos de evaluación y medición, ¿vale? En ellos nos centramos sobre la terminología, sobre la validez. Por supuesto que nos quedamos con la última, ¿no? Porque es la más trabajar, más actual. Por lo tanto, nos centramos en las 5 fuentes de evidencias de validez del Standards for Educational Psychological Testing de AERA 2014, que se estructuran en 5 partes: contenido de la prueba, procesos de respuesta, estructura interna del instrumento, relaciones con otras variables y consecuencias de la aplicación de la prueba.
Entonces, ¿cuáles son las validades? O sea, definición de validez, ¿no? Validez de contenido, validez de proceso, validez interna de constructo, validez externa, sería validez criterial, la cuarta, y validez consecuencial. ¿Vale? Bien, metodología general del proceso que se ha seguido. Definir los constructos que están implicados en la cohesión social a partir de esa definición que vimos, ¿sí? Análisis por expertos, jueces, ¿vale? Que hacen juicio intersubjetivo, ahí llegan a acuerdos, ¿sí? Aplicar el instrumento a las titulaciones, en las titulaciones a los colectivos que habíamos señalado, personal, alumnado, y ya después hablaré de aplicación en las universidades. En la primera parte, por lo tanto, lo que hacemos es un trabajo documental y trabajo a partir de ese análisis documental con grupos focales sobre cada uno de los temas, sobre cada uno de los aspectos de cada dimensión. Y luego identificamos las dimensiones y los ítems que podrían agruparse en esas dimensiones. Análisis de expertos nos permite, a través de la aplicación pues, más cómoda, es telemática, analizar las respuestas y ver los acuerdos, cuáles son las puntuaciones de los ítems más relevantes, etc. Cuando aplicamos a las titulaciones, lo hacemos a través de grupos focales para el profesorado, entrevistas y cuestionarios al alumnado, porque, pues por los números, lógicamente, ¿no? Y aplicación en otras universidades, pues lo que hacemos es adaptación transcultural y análisis de respuestas para poder compararlas con las respuestas que generaron en nuestra universidad. Metodología de diseño de la primera parte de la validación del modelo sería estructurada en estas cinco pasos. Primero, revisamos la propuesta de la definición del sex evaluation. Después nos documentamos sobre conceptos y aplicamos, documentación sobre conceptos y aplicación a la universidad. Debatimos de manera interna, ¿vale? En grupo, preparamos la primera propuesta y luego se hace el debate plenario con todos los grupos que conforman grupos de trabajo que trabajan diferentes dimensiones de la cohesión social y propuestas de modificación. Y luego ya se cierra, digamos, la propuesta para que podamos aplicarla. En la fase 1 del proceso, por lo tanto, se identifican los conceptos del modelo a partir de la definición de la cohesión social como referencia para la evaluación de titulaciones universitarias. O sea, identificamos cuáles son los conceptos del modelo, los más importantes, ¿no? Y especificamos de manera teórica las definiciones de constructos. Porque, claro, cohesión social, como habéis visto al inicio, tenía pues, muchos constructos, ¿no? Es decir, fijaos que tiene sostenibilidad, bienestar, inclusión, autonomía personal, sentido de pertenencia, confianza, movilidad social, participación responsable. Todo esto pues, es muy importante para poder trabajarlo, y cada uno de ellos era como un grupo de trabajo que se centraba en análisis de esas dimensiones y cómo se podría operativizar ese concepto teórico en elementos observables, ¿sí? Como cuando diseñamos cualquier instrumento, ¿no? Y bueno, por lo tanto, especificamos de manera teórica las definiciones de constructos, identificamos las dimensiones a medir, diseñamos los ítems que representan esas dimensiones. Ahí es muy importante el consenso intersubjetivo entre los expertos que valoran la relevancia, pertinencia, claridad de cada uno de los elementos, y luego pues debate en los comités de juicio de los expertos que participan en ese proceso. ¿Cuál es la composición de cada uno de los equipos que han trabajado en ese proceso de diseño y validación? Pues en principio tenemos el equipo principal, que seríamos investigadores principales del grupo del GMEDUCO,
Luego el grupo de trabajo plenario sería el equipo principal de profesorado investigador de la Universidad de Valencia, porque nos reunimos de manera presencial, nos reunimos como durante un año para debatir todas las definiciones, y los grupos de trabajo de dimensión, pues todos los miembros del plenario organizados por subgrupos de trabajo responsables de los constructos. Es decir, cada uno de los constructos tenía su equipo. Entonces nos reuníamos todavía más a menudo que el grupo grande de trabajo. El equipo principal tenía que establecer el marco de referencia para la investigación, invitar participantes a investigar, proporcionar documentación inicial, coordinar y dinamizar las diferentes actuaciones de fases. El plenario lo que hacía es el debate y consenso sobre las aportaciones de los diferentes grupos de trabajo, y cada uno de los grupos de trabajo por dimensiones, es decir, movilidad social, bienestar social, etcétera, etcétera, desarrollaba y proponía ante el plenario las propuestas para la definición de las dimensiones y sus correspondientes ítems o elementos que estaban incluidos en esas dimensiones. Por lo tanto, el proceso del estudio incluía varios procesos, microprocesos. Teníamos que seleccionar expertos. Por ejemplo, si trabajamos cuestión de derechos humanos o dignidad o tal, pues teníamos que buscar personas que son expertos en eso, ¿no? No podemos trabajar, pues, yo qué sé, con cualquiera, ¿no? Entonces es muy importante para que cada uno de los conceptos se traduzca de concepto teórico al operativo, al práctico, es observable, de manera correcta, porque es la base de validez de cualquier modelo de evaluación o cualquier instrumento que estés diseñando para vuestra investigación. Si no se define conceptualmente correctamente un concepto teórico de manera práctica, es decir, ya va a carecer de validez porque no refleja de manera operativa aquello que se pretende medir o se pretende evaluar, se pretende reunir, pues, información referente a eso, ¿no? En la persona. Composición, pues, en función del número de expertos es suficiente para asegurar la variabilidad. Entonces, por lo menos tendrían que ser, para validar las dimensiones, como 25 personas o algo así, porque imaginaos si no hay acuerdo, ahí lo que se hace es, por ejemplo, el proceso Delphi. Si os suena la metodología Delphi, pues es una metodología también de búsqueda de consenso cuando se hacen varias fases. Las respuestas extremas se descartan, ¿vale? Pues podéis apuntar la metodología, os puede servir. La metodología Delphi es muy buena, es decir, se hace en grupos focales y se hace en varias fases para poder buscar el consenso en cuanto, o sea, el acuerdo entre expertos que participan en el grupo focal. No sé, ¿os suena? ¿Habéis visto a alguien la serie que se llama Mad Men? Mad Men. Vale, era sobre una empresa de publicidad. Y claro, ellos promocionaban los productos. Para promocionar los productos tenían que invitar a las personas que van a utilizar ese producto, ¿vale? Entonces los invitaban, los observaban y a partir de esa observación decidían cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada producto para poder ofrecerlos a una población u otra, ¿no? Y cómo promocionarlo bien, es decir, resaltando cuestiones claras. O sea, aquí pasa lo mismo. Hacemos reunión de grupos de expertos y buscamos el acuerdo sobre la relevancia, pertinencia, es decir, aquellas cuestiones que aporten validez a nuestro instrumento de medición, instrumento de evaluación. Aportábamos el protocolo de trabajo para el comité, material, explicamos la tarea, realizamos el grupo focal, etc. En el grupo focal es importante tener, pues, coordinador, secretario observador, se grababa en vídeo, luego se analizaba, transcribía, etc. Se reunía en diferentes grupos por dimensiones de la cohesión social y luego hacemos
hacíamos el grupo plenario, donde ya sería por representantes de cada dimensión o los grupos enteros proponían cómo definían de manera operativa las dimensiones. Y en paralelo pues hacíamos revisión documental en cada grupo, investigaciones, instrumentos que existían sobre eso, sobre esos conceptos. Y se hacían pues, grupos de trabajo, reuniones para cada dimensión, definiciones de las dimensiones, se definían los ítems que podrían evidenciar a nivel observable esos constructos, y a partir de la validación de los expertos utilizábamos pues, diferentes procesos de análisis de las respuestas de expertos, por ejemplo, capa de Cohen, análisis de fiabilidad, sea por ítem, sea por persona, descriptivos para ver los más relevantes y los más pertinentes, frecuencias y diferentes análisis multivariados para ver pues, las relaciones entre diferentes respuestas. Por lo tanto, las fases pues, están definidas aquí. En la fase 1 buscamos los insumos, constructo, definirlo teóricamente, documentación, es decir, leer todo lo que hay. Por ejemplo, yo trabajé en el constructo de movilidad social, leímos todo lo que existe, preparamos el material, pensamos a través de qué indicadores se pueden medir, a través de qué colectivos se puede medir. Fase 2, definimos, en grupo focal formulamos y determinamos las dimensiones, ¿vale? Por ejemplo, hay una dimensión que desapareció, en la definición está, por ejemplo, la dignidad. Dignidad no está en la última, que a mí me apena mucho, pero bueno, así es. Eso es lo que dicen los expertos en derechos humanos. Se han centrado en otros elementos. Fase 3, valoración de la definición por jueces. Luego análisis de respuestas de expertos, jueces. Formulación de ítems, comité de escritura, donde teníamos que ver qué ítems corresponden a cada dimensión y si hay algunos ítems que podrían repetirse en otra dimensión porque las dimensiones son muy similares. Es decir, a veces se solapan, digamos, esas definiciones en algunos de los aspectos. Por lo tanto, el modelo podría utilizar una pregunta en varias dimensiones. Así es lo que hacemos. En fase 5, la idea es valorar los ítems, comité de revisión de ítems, etcétera, criterio de revisión, cuáles son los criterios de revisión. Tenemos un modelo de validación también métrica que aplicaríamos en ese caso. Y por último, formato experimental del modelo, que ya sería realizado por equipo de investigación, analizando los resultados y tomando acuerdos sobre la composición de la prueba y situación evaluativa. Bien, fijaos que habíamos partido de definición teórica de cohesión social emitida por Consejo de Europa, ¿verdad? Luego, para el modelo de evaluación de cohesión social que habíamos diseñado para tramos de educación obligatoria en España, era el modelo Sexy-Valnec, donde definimos 4 grandes dimensiones en los que había constructos también: clima social, gestión social, conflictos, competencias básicas, valor social de educación, resiliencia, integración de la diversidad, metodología, y casi sobre cada uno de esos conceptos hay una tesis doctoral desarrollada de diseño y validación de un instrumento. A mí me corresponde el de colegialidad docente, tal cual había leído Rubí en mi resumen, ¿no? Entonces, yo desarrollé diseño y validación del instrumento para evaluar la colegialidad docente desde perspectiva tanto teórica como métrica, a partir de los resultados recogidos en la primaria y secundaria. ¿De acuerdo? En profesorado. ¿Vale? Porque claro, si hablamos con el alumnado, tenemos que diseñar otro instrumento, porque ya no sería el mismo instrumento. Hay algunos instrumentos que sí
se centran en dos colectivos, por ejemplo, el de resiliencia, sí se centra en dos colectivos, tanto en el, no, en resiliencia, no, perdón. Desarrollo emocional, creo, sí. Y el de valor social también, pero solo está aplicado en el alumnado. Por lo tanto, pues eso, hay que mirar a qué colectivo también corresponde, ¿vale? Cuál es el colectivo más adecuado para proporcionar la información pertinente sobre ese postulado. Y cuando ya pasamos de este modelo y lo validamos para la universidad, que sería modelo UNIVEX, nos quedamos con 8 dimensiones, que serían bienestar social, inclusión, sostenibilidad, autonomía personal, sentido de pertenencia, confianza, movilidad social y participación, y cómo ellos, estas dimensiones, aportan a la mejora, ¿vale?, de cohesión social a través de la acción en cada una de ellas, cómo, es decir, cómo las titulaciones trabajan bienestar social, cómo trabajan inclusión, cómo trabajan autonomía personal, ¿vale?, con el alumnado de las titulaciones universitarias, pero también con el profesorado. Por lo tanto, aquí estarían las definiciones, que si las leo, pues me van 10 minutos, pero bueno, vale, me centro en movilidad social, que es lo que habíamos trabajado. Movilidad social es capacidad de la titulación para promover y facilitar la mejora del estatus personal, profesional y social de la comunidad universitaria implicada. Esa es la definición teórica que se obtiene a partir de la revisión teórica de ese constructo. Luego se valida en un grupo focal, luego eso se desarrolla a través de los elementos observables. ¿Cómo podríamos observar movilidad social? ¿Vale? Hay aspectos subjetivos y objetivos, ¿sí? Bien. Y aquí fijaos el número de ítems que corresponde a cada uno de los elementos en cada dimensión. Aunque sean 8 dimensiones, pero cada una de las dimensiones podría tener subdimensiones. Fijaos que sostenibilidad tiene 3 dimensiones, bienestar social no, inclusión tampoco tiene dimensiones, es unidimensional, autonomía personal tiene 3 dimensiones y así sucesivamente. Movilidad social también es unidimensional. Confianza, participación, pues son multidimensionales. Entonces sería algunos de los resultados, ¿no? Es decir, desarrollamos al final el instrumento de medición, aunque también realizamos grupos focales con el profesorado y con el alumnado también. Bien, otra parte muy importante para el modelo de cohesión social, para asegurar su validez, aparte del componente subjetivo, que es el que nos habíamos visto hasta ahora, o sea, lo que habíamos visto hasta ahora, ¿vale? Es como componente objetivo. Es decir, los indicadores objetivos que podrían darnos cuenta sobre aquellos elementos que mejoran la cohesión social. Para ello, bueno, estamos en ello y hay algunos avances, desarrollar el mapa de indicadores para la cohesión social. Esto ya también se dedica a cada uno de los grupos a diseñar cuáles son los indicadores, pero luego el grupo en global, pues miramos a ver si algún indicador podría servir para varias dimensiones, ¿no? O sea, que también podría ser. Entonces, por un lado sería impacto interno, calidad de servicio, desarrollo personal, innovación funcional, que serían medidas de percepción, funcionamiento interno y satisfacción de diversos colectivos, ¿vale?, a través de esos instrumentos que hemos diseñado. Y por otro lado, el mapa de indicadores, que sintetiza las características de la titulación desde un punto de vista sistémico. ¿Vale? Pues ¿eso qué es? Pues eso es ver cuál es el impacto externo de esa titulación, por ejemplo, en las empresas o, por ejemplo, en la sociedad. Valorar la calidad del programa. ¿Cómo impacta en la transformación social esa titulación de la sociedad? Y también, muy importante, cuestión de innovación estructural. Por lo tanto, el objetivo principal del diseño de mapa de indicadores sería aportar información de síntesis expresadas en indicadores
simples y complejos que permitan el análisis global del funcionamiento de una titulación universitaria. Muy sencillo, pero no tanto. ¿Qué hace falta? Describir los insumos o condiciones para el desarrollo de una titulación, que ya es. Describir las características de los procesos que desarrollan en una titulación, y todo de manera objetiva, es decir, indicadores. Describir los resultados de una titulación. Los elementos contextuales en que se implementa y desarrolla una titulación. Aportar elementos de referencia para los 4 objetivos anteriores. Aportar aproximaciones con carácter explicativo, a partir de análisis conjuntos de relaciones entre indicadores simples y complejos. Entonces, esto es como un mapita, o sea, como un diagrama, que partimos de dimensiones de definición de cohesión social, que está en el centro. Tenemos en mente modelo de indicadores de relevancia de programa de impacto social, es decir, perdón, indicadores relevantes sobre educación. A ver. Vale, impacto y relevancia de educación en la sociedad. Vale, el modelo IRES, ¿vale? Desarrollado por Fornet Sánchez y Perales, ¿vale? En 2014. Eso es un librito que no lo he traído porque no lo he encontrado, que se han publicado pocos, ¿cierto? Luego tenemos en mente un modelo de indicadores, plan experimental de Ministerio de Educación y Ciencia en 91. Ahí hay como un librazo así, de gordo, de indicadores que podrían utilizarse, ¿vale? Para poder evaluar por indicadores objetivos la calidad de evaluación. Luego tenemos en mente el modelo de SIP de Staffordville, modelo de evaluación SIP, sabéis, ¿no? Contexto, insumo, o sea, entrada, proceso, producto. Y modelo sistémico de Arturo de la Orden, desarrollado en 97. Entonces, fijaos que también tenemos en cuenta otros indicadores que se centran en enfoque de capacidades. ¿Y todo esto para qué? Pues para ver la utilidad política institucional. ¿Qué impacto tiene en desarrollo personal, en calidad de servicio, en calidad de programa? ¿Vale? Y lo llamamos todo MI Unidex. Vemos cómo podemos retroalimentar las titulaciones a través de observación de esos indicadores y proponer a través de esos indicadores autorrevisión para la innovación institucional. ¿Vale? Eso ya es como complementario a aquello que vimos en la primera parte, ¿no? Metodología, por lo tanto, el modelo de Arturo de la Orden más el modelo IRES, que es el impacto relevancia de la educación en la sociedad, pues nos dan estructura, ¿vale? Para eficacia, eficiencia y funcionalidad. Fijaos que el modelo de Arturo de la Orden se centra en contexto sociocultural y económico de la educación universitaria, habla sobre niveles de asignación, que es necesidades, desarrollo tecnológico, económico, científico, cultural, etc. Luego habla de la eficacia, que serían los objetivos de la educación, sería ya interno. Productos de educación universitaria, ya sería ver el efecto, y eficiencia, ¿no? Procesos de la educación universitaria, curriculares, universitarios, selectivos, directivos, de liderazgo. Y luego, entradas en el sistema de educación universitaria, ver pues, estudiantes, número de características y recursos asignados. Eso sería niveles de utilización desde la entrada pues, hasta los procesos. Los que tienen como unas flechitas que nos ayudan a ver cómo va esto. Por ejemplo, del contexto, nivel de asignación, pues vamos a la entrada. ¿Vale? A partir de la entrada, pues vamos a ir a necesidades, aspiraciones. Luego pues, vamos a ver los objetivos de la educación, productos, procesos. Y bueno, pensando también en el modelo IRES, que enfatiza impacto y relevancia de esta educación en la sociedad y la estructura socioeconómica y tendencias socioculturales y económicas de lo que aporta la titulación a la sociedad. Y si está en concordancia o no, y ver pues, cuál es sería la brecha a alcanzar, pues cuáles son las mejoras que podrían
proponerse, ¿no? A partir de esos indicadores. Por lo tanto, sería componentes del modelo de mapa de indicadores de UNIVEX, indicadores básicos de tipo cuantitativo y los argumentados, los cualitativos objetivos, derivados de estudios de observacionales de grupos focales que habíamos realizado previamente, ¿vale? Esta es la parte objetiva que complementa aquello, ¿no? Se presenta el protocolo de indicadores común para el conjunto de un modelo de indicadores, definición, fuente de extracción de datos, modo de cálculo, estimación y orientación para su interpretación. En los complejos combinamos los simples, los indicadores, debe justificarse el modo de estimación, es decir, por ejemplo, si hay dos indicadores simples, por ejemplo, la tasa del alumnado, el alumnado de intercambio universitario o la tasa de impartición en las lenguas oficiales y pues, oficiales, pues si las combinamos, imaginaos que, pues, por ejemplo, si hay mayor tasa de impartición en la lengua oficial de la Comunidad Valenciana, hay menos matriculación de los estudiantes internacionales, bueno, pues sería uno complejo, ¿no? Pero ver en qué medida, pues también las proporciones de afectación y de influencia de cada una de esas partes para indicadores complejos. Y luego proponer, pues eso, a partir de esos indicadores complejos, guía de usos con los enlaces a estudios, estableciendo estándares, es decir, umbrales para la interpretación de esos indicadores, información sobre las relaciones su valor explicativo respecto a la calidad de la titulación, no en sentido este tiene calidad, este no tiene calidad, sino en los elementos que se podían mejorar. ¿Vale? Siempre es para la mejora y no para certificación, acreditación, no utilizamos nada de criteriar, ¿no? No hay un mínimo, simplemente es señalar cuáles son los elementos que podrían mejorarse. Como visualmente, pues podríamos presentar ese modelo que combina, digamos que clasificación de contexto de entrada, proceso, producto, ¿vale? Luego las dimensiones de cohesión social, sostenibilidad, bienestar, inclusión, autonomía, y aquí sería impacto, relevancia y utilidad, y res, ¿vale? Ya sería como combinar esas tres dimensiones y en cada una de ellas pensar en los indicadores que podrían ser representativos, ¿vale? De cada una de ellas en grandes rasgos. No sé si sería algún ejemplo que habíamos presentado en uno de los congresos. No es definitivo, es simplemente como un ejemplo. Por ejemplo, indicador de entrada, dimensión, demanda de la titulación, número de plazas ofertadas, total prescritos, total ingreso, etc. Recursos humanos de la universidad, personal docente investigador a tiempo completo, doctor, funcionario, personal de administración de servicios, etc. Proporción personal de administración de servicios por personal docente investigador, que es muy importante también. Recursos, etcétera. Es como un extracto de una tabla. Y tercera parte que os había prometido, para finalizar, es cómo abordamos el proceso de internacionalización del modelo. Porque claro, una cosa es diseñarlo en nuestra universidad, luego llevarlo a otras universidades de España y luego otra cosa es llevarla a otras universidades de otros países, como por ejemplo en México sí se ha hecho. En parte se ha hecho en la UNAM, se ha hecho en UADY y aquí, pero en el campus de Mexicali. Bueno, eso lo hizo mi compañero cuando estuvo de estancia, pero llegó a alcanzar una muestra muy pequeña. Entonces, en como un futuro, pues hemos propuesto, ya veremos, os lo diré, digamos, reforzar esa parte, si os interesa. Por lo tanto, para finalizar, hablaré de la idea de internacionalización, en qué se basa, es decir, qué concepto de validez se utiliza, validez cultural y contextual, adaptación del constructo teórico y operativo y metodología cualitativa y cuantitativa. Internacionalización del modelo de UNIVEX sería centrada en la adaptación del modelo de evaluación, que debe partir de un posicionamiento que integre lo local con
lo internacional, o sea, como local, ¿no? Y reafirma el compromiso de las universidades como sustrato de pensamiento y desarrollo cultural, comprometiéndose con la consecución de la cohesión social. Bien, en este caso, pues como en todo el proceso, la validez sería garantía de la calidad del proceso. La validación de constructo puede abordarse desde perspectivas complementarias y secuenciales, como ya habíamos visto al inicio. Validación lógica a partir de las opiniones de expertos, es decir, validación de jueces, y la parte empírica, ¿vale? A partir de los datos que nos podrían apoyar, a partir de los indicadores de pues, instrumentos normativos, ¿sí? Cómo funcionan, y darnos cuenta cómo funcionan algunos de los ítems o dimensiones o todo el instrumento en conjunto para poder también tomar datos para mejorar ese instrumento, para que funcione mejor. Es decir, ver dimensiones, contrastes de hipótesis, etc. ¿Qué es validez cultural? ¿Os suena ese concepto? ¿Suena el concepto de validez cultural? No, yo no te pregunto que lo sacas un excelente. Bueno, validez cultural pues es una cuestión que lo sacaron, pues trabaja mucho, no sé si habéis trabajado con Willy Solano. Sí. ¿Vino? Sí, aquí Ah, está. vale. Pues Willy Solano pues trabaja mucho ese concepto. En Estados Unidos es una cosa muy importante porque como no hay un idioma oficial, las pruebas, los tests, deben ser presentados en el idioma que solicite el usuario. Por ejemplo, una prueba de conducción, ¿sí? Si yo soy rusa, me voy y pido un test de la prueba de conducir en ruso, me lo tiene que dar. ¿Vale? Por lo tanto, la validez cultural es muy importante. ¿Vale? Es decir, un ítem en inglés no tiene que ser igual que el ítem en ruso, pero la validez debe cumplirse. O sea, no es un concepto de traducción literal, sino de comprensión y cuestiones culturales que cada cultura y la educación de cada cultura conlleva. Bien, por lo tanto, se basa en las teorías de la antropología cultural y adquisición del lenguaje. La cultura y el idioma influyen significativamente en la manera en que la gente da sentido a sus experiencias y en la manera en que contribuyen al significado. Y en cuanto a la cultura, la historia compartida, el conjunto de experiencias, prácticas, valores y visiones compartidas de un grupo social. Además, el lenguaje, como sabéis, de las pruebas de inteligencia general, es la dimensión que está más correlacionada con la puntuación total, ¿vale? Las pruebas de inteligencia general, la parte de expresión verbal, expresión oral, la parte lingüística es la que más correlacionada, ¿de acuerdo? Con la puntuación global. Bien, seguimos hablando de la validez cultural. Es medida en que durante todo el proceso de desarrollo de la evaluación se toma en consideración que la experiencia cultural influye en la manera en que los estudiantes interpretan los ítems de una prueba. Y que hemos tenido en cuenta en la adaptación y validación del modelo MIREX en otros contextos. Contenido de las preguntas, de los ítems, de los reactivos. Tenemos el concepto de cohesión social, porque era muy importante que se considera como cohesión social en cada contexto, muy importante. Dimensiones, es decir, bienestar social, movilidad social, ¿qué se considera por ello también? Contenido de los ítems planteados, porque teníamos los ítems desarrollados ahí, pero claro, igual aquí no vale. Pues sí, que no vale. Algunos sí, pero otros no. El formato, tanto la organización como estructura universitaria influye. El rol del Ministerio, universidades y las facultades también influye en cómo planteamos las preguntas de cada una de las dimensiones. ¿Vale? Bien. Referente, condiciones para la validez cultural y la validez consecuencial. Identificamos la muestra de edad poblacional, muestra de estudio, especificamos los ítems, aplicamos mecanismos de corrección e interpretación
y buscamos el equipo que desarrolla esa cuestión. Entonces, las fases de ese proceso serían: planteamos anotación lingüística inicial, es decir, se entiende qué es lo que se debe corregir, cómo se tiene que plantear para que se quede claro, y luego hacemos la validación cultural del modelo, porque claro, no es lo mismo bienestar social entendida ya que aquí. No digo porque no sea lo mismo, es decir, todos merecemos el bienestar social en alta medida, pero no se entiende de la misma manera, ni los indicadores son los mismos. Luego validamos ese modelo por expertos, hacemos la validación cultural de los ítems que se generan a partir de validación de expertos y ya los aplicamos en los grupos de estudio. Calculamos los indicadores, hacemos análisis estadísticos, yo qué sé, homogeneidad, fiabilidad, validez, etcétera, etcétera. Hacemos el informe final y buscamos la validación concurrente entre varias dimensiones del modelo. Bien, la validación lógica, por lo tanto, es un primer acercamiento a la validez, a partir de análisis lógico y de la adaptación, y se debe de hacer obligatoriamente. Es decir, yo he diseñado un instrumento para España, no me sirve para México. Yo tengo que volver a validarlo todo, ¿vale? Aunque sea adaptarlo. Entonces, por eso los tests que se desarrollan en Estados Unidos se deben adaptar en España, o en México, o lo que sea, deben ser diferentes, ¿vale? Incluso los test PISA no puede aplicarse lo mismo allá que acá, y tampoco se puede comparar, pero se compara. Se centra el estudio hacia el análisis de los juicios emitidos por personas profesionales que trabajan en las universidades, y especial énfasis se hace en analizar los sesgos en los ítems lingüísticos culturales, es decir, cuáles son los orígenes del error, ¿vale? O sea, se analiza qué cantidad de error contiene cada ítem y se analiza en relación con las variables de contexto que tiene cada uno de los grupos en los que hay más error, ¿no? O sea, ya debería de generar estabilidad para el desarrollo de las pruebas. Luego, siguiente fase sería aplicar en los grupos de estudio, tanto en profesorado como en el alumnado, que creo que se ha hecho solamente en el alumnado, validación empírica de esa prueba, del instrumento completo con todas sus dimensiones, con preguntas. Lo que pasa es que tenemos un poquito de prueba. Y eso. Y bueno, entonces sería como estudio piloto en principio. Pero también ayuda, o sea, un estudio piloto también puede ayudar a detectar primeros errores o realizar primeras mejoras en el instrumento que estamos desarrollando. Nos centramos en la validación en el análisis de propiedades métricas, o sea, homogeneidad, discriminación, es decir, lo mismo, ¿no? Cantidad de error de cada ítem, cuánto aporta, no sé, asimetría kurtosis, cuestiones, ¿no? De análisis de cada uno de los instrumentos normativos. Y la relación de cada uno de ellos con constructos teóricos establecidos inicialmente. ¿Vale? Validación empírica, de acuerdo con la medición de variables complejas, el desarrollo de evaluación de calidad. Y análisis comparado con los resultados obtenidos en diferentes universidades, buscando argumentos interpretativos de posibles diferencias. Encontramos, imaginaos que en una universidad pues, hay un gran sentido de pertenencia, pero en otro no. Y analizamos por qué es. ¿Vale? Podría ser a través de luego las entrevistas o los grupos focales, o simplemente pues haciendo hipótesis. Bien, hacer estrategia para asegurar la validez del proceso, también que es muy importante a lo largo del diseño de toda la investigación, asegurarnos el proceso de validez, o sea, validez del proceso de investigación, ¿vale? Eso es invitar a un comité metaevaluador que puede emitir sugerencias de mejora. Siempre lo hacemos, siempre después de realizar una investigación larga, sobre todo de ese calado, invitamos a un grupo metaevaluador de los expertos en proyectos, en diseño de invalidez, o sea, a los mismos, ¿no? Las personas que nos ayudan en diferentes universidades, pues como Edna, como Mario Rueda, como pues personas que ayudan a, pues, quizás Luis Solano igual,
Los invitamos a que hagan sugerencias, porque les contamos el proyecto, les contamos los resultados, y ellos pues, hacen el trabajo de emitir sus juicios orales o escritos en cuanto a diferentes criterios de metaevaluación, que son claramente definidos en, creo que por Joint Committee Evaluation. Entonces, pues nos centramos en la utilidad, ética y transparencia, coherencia y lógica interna, y viabilidad del proyecto, legitimidad, rendición de cuentas y cualquier otro elemento que se les ocurra, ¿vale? Como expertos en proyectos. En este caso, habían resaltado que teníamos que incluir dentro del modelo al personal de administración de servicio, definir claramente los aspectos relacionados para la validez, optimizar la aplicación evaluativa del modelo, porque es muy largo, muy largo. Continuar con la aplicación piloto, que ese sí es bastante reducido. Separar más definiciones de los constructos, dimensiones, porque hay muchos que se solapan, ¿vale? Por ejemplo, en movilidad social, utilizamos algunos de bienestar social y otros de otras dimensiones. Entonces, nuestra dimensión se queda como en 3-4 ítems, porque otros los apropiamos de otras dimensiones. Entonces, lo mejor es reducirlo, definir mejor cada una de las dimensiones, para que no se solape. Trabajar de manera colaborativa para que cada una de las dimensiones no sea tan desmesurada y otra vez más chiquitita. Importancia de la consideración dentro del modelo de la validez cultural, ¿vale? Pues eso también es muy importante. Y visibilizar más los resultados. Vale, pues cierro ya con las conclusiones, ¿vale? El modelo el modelo de evaluación de titulaciones para la mejora de cohesión social nos ofrece la información de que sí podemos construir instrumentos para evaluación en el ámbito universitario diferentes a los mapas de indicadores que constituyen los rankings internacionales y sistemas de gestión interna de la calidad extendidos a través de las agencias de evaluación, acreditación y certificación. Seguramente aquí en la universidad también existe un modelo de evaluación centrado en algunos de los indicadores y entonces nosotros pues, habíamos pensado que quizás podría también evaluarse otra cosa de mejor la cohesión social, ¿no? Porque hay muchas veces esos indicadores pues no tienen en cuenta el bienestar de las personas que estamos trabajando o las personas que están recibiendo la educación. Por lo tanto, ¿por qué no pensar en eso? Por lo menos ser conscientes, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos dejando de lado? Y poder mejorar, sí podemos, ¿no? Por lo tanto, este modelo de evaluación centra su criterio de calidad en la cohesión social, articulada bajo 8 dimensiones, las que hemos visto, emplea la complementariedad metodológica, cual y cuanti, como base para su desarrollo. El proceso de determinación y definición de dimensiones ha sido complejo por la subjetividad de muchos de los términos empleados. Es muy difícil entenderlo. Por ejemplo, pertenencia. Yo pertenezco a esta titulación. ¿Qué significa? Porque llevo la gorra de UABC, no sé, o la chamarra, no lo sé, no participo en todas las fiestas. Pero vas a clase, no lo sé. Bueno, pues entonces es muy importante, ¿vale? Pues esa definición teórica que damos a cada una de las dimensiones para poderlo después evaluar de manera adecuada y dar puntuaciones adecuadas que nos indican el nivel de pertenencia de los participantes y grupos y de las personas que estudian esa titulación. Y la amplitud de los conceptos implicados en ese proyecto, pues también es una de las dificultades, pues se emplean conceptos muy difusos. Bien, la dificultad de la amplitud de los conceptos se percibió especialmente con las dimensiones de sostenibilidad, porque sostenibilidad normalmente pensamos que pues, está relacionada con la ecología, medio ambiente, etc. ¿Vale? ¿Qué es sostenibilidad de una titulación?
de educación, por ejemplo, ¿pensáis que dentro de 10 años va a ser igual? ¿Pensáis que habrá cambios? ¿Esto es sostenible lo que estáis estudiando? Estamos estudiando, o sea, yo también me incluyo. Tenemos que incluir algunas cosas sobre inteligencia artificial, o sea, esto va a ser viable, nos van a sustituir a todos por Alexa. Sí, no lo sé. Bien. Por ejemplo, bienestar social, término especialmente desarrollado por la UNESCO y está acompañado de una importante producción escrita. Entonces, como te pones a leer sobre bienestar social, pues no acabas en un año. Y pues había que discernir mucho cuál es la literatura más relevante para evaluarla, si existen instrumentos, etcétera, ¿vale? La inclusión también es un término complejo, difuso, empleado para incluir los colectivos, ¿no? Para la diversidad, ¿no? Para diferentes tipos de diversidad, inclusión. Por lo tanto, no sabían en qué centrarse, si inclusividad física, inclusividad intelectual, inclusividad neurodivergente, qué es equidad, accesibilidad, diseño universal, etc. Y bueno, más allá de las dificultades encontradas, generalizada es lo que había señalado al inicio, que es muy difícil definir dónde están los límites de la titulación universitaria, sobre todo para el profesorado. Vosotros quizás no, porque estáis estudiando una titulación y lo tenéis claro, pues esto me toca, esto no. Pero el profesorado da clases en diferentes titulaciones y es muy difícil desvincularse de una y otra. Entonces, como tienen conceptos sobre algunas dimensiones, pues de manera bastante difusa. Las titulaciones no son el sistema universitario ni su estructura, es como una cosa temporal además, ¿vale? Dinámica, multidimensional, y incluyen tanto facultades como departamentos, diferentes actores de poder y elementos previos de entrada a las propias titulaciones. En el UNIVEX, modelo de mapa de indicadores, UNIVEX podría ofrecer como primera versión que quedaría planteada como base para un nuevo proyecto específico también, y al igual que el proyecto de internacionalización. O sea, son como ya de un proyecto grande van saliendo ramitas y se pueden desarrollar como proyectos separados, ¿vale? Y pretendemos que los indicadores pueden interpretarse en relación a las diferentes grandes componentes como demostración de la calidad entendida como cohesión social, que aporta esa titulación al entorno, a la sociedad, a la economía, al desarrollo, progreso, lo que sea, y la utilidad que pueden tener en un enfoque de análisis prospectivo y dinámico de la oferta de titulaciones universitarias entendidas como respuesta a la demanda regional y como promotores de la transformación regional y sectorial. Es decir, ya mirando qué es lo que se demanda, pensar qué es lo que hace falta sugerir a las titulaciones, cómo adaptarse a esas demandas del contexto para ser necesarias y para ser útiles para la sociedad, para poder transformar nuestras titulaciones. También en perspectiva pensamos que sería lógico centrarse en el análisis de la percepción del profesorado sobre el sistema de evaluación para la cohesión social en diferentes países, validar el sistema de evaluación en diferentes submuestras, submuestra que es que, pues eso, diferentes universidades o diferentes colectivos, diferentes grupos de titulaciones o titulaciones, y realizar estudios diferenciales por contextos tanto diferentes países como diferentes regiones del mismo país, etc. Comprobar si existen relaciones significativas entre constructos implicados en el sistema de evaluación y sus posibles diferencias con las relaciones encontradas en los contextos iniciales. Generar espacios de diálogo y reflexión entre el profesorado y el alumnado a través de la adaptación del modelo y realizar las capacitaciones formativas con el profesorado. Bueno, pues sí, ya eso es en un futuro universitario a partir de los resultados de la validación para fomentar titulaciones comprometidas con la cohesión social.
Bien, aquí tenéis algunas de las referencias relevantes, no todas que están implicadas en esta presentación, pero es de ahí de donde se va a sacar toda la información. Y bueno, si se va, no sé si se va a distribuir esto o no, pues ahí hay información relevante. Y nada, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, aquí estoy. Bien, muchas gracias, Margarita, gracias por compartirnos en este espacio un gran trabajo, bueno, el trabajo del equipo y que resumirlo en tus láminas, la verdad un gran desafío. Abrimos un espacio de preguntas, dudas. Yo sé que el trabajo que presentó hoy Margarita, pues es, como ella bien dijo, fue desafiante en un largo tiempo, entonces en un número de láminas que nos presentó, pues no acabaría el día, ¿no? Para nosotros, pero creo que nos da pistas de lo que es la evaluación del modelo, del asunto de la validación. Seguramente para nuestros estudiantes de maestría que se están adentrando en esto, algunos elementos lo irán viendo o algunos ya son familiares, pero que seguramente lo irán desarrollando de mejor forma en el posgrado. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud para entablar con la doctora Margarita? Creo que es momento. Tengo una pregunta. Bueno, en principio, muchas gracias, Margarita, y muchas gracias por este resumen que para quienes conocíamos el proyecto, de alguna manera, pues ahora sí que nos muestras la dimensión, ¿no? De este gran proyecto. A mí me gustaría, así como a manera de una breve síntesis, o sea, porque aquí nuestros estudiantes que están iniciando su formación, seguramente más de uno se van a enfrentar al reto de evaluar constructos complejos. O sea, al final de cuentas, lo que tú mostraste es una estrategia muy compleja para evaluar un constructo muy complejo que es la cohesión social, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, así a manera de resumen, para nuestros estudiantes, ¿qué les recomendarías tú ante ese reto, ¿no? O sea, de la evaluación de un constructo complejo, ¿cómo le entras, no? O sea, ¿cómo operacionalizas esa estrategia de trabajo? Esa es una pregunta. Y la otra, pues nos muestras también que la validez es otro constructo complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo te acercas a la validez? O sea, yo también creo que para nuestros estudiantes, pues, el segundo gran reto justo es el de la validez del procedimiento de lo que hayas hecho. Ese sería. De acuerdo, muchas gracias, Elena. Pues, a ver, la primera cuestión de cómo empezar, ¿no? Cómo empezar con diseño y validación de un constructo. Pues lo básico es leer mucho. Leer mucho y saber mucho, estar muy al día de lo que se ha investigado sobre esa cuestión, la que estamos desarrollando. A partir de ahí, conocer escenarios en el que se desarrolla ese fenómeno que estamos estudiando. No sé, dame un ejemplo. El constructo de la cohesión social. No sé. No, de la cuestión social no, de lo que estás estudiando. Es que lo que estoy haciendo la transición entre el nivel medio superior y el nivel superior. Fenomenal. Ese proceso de transición presenta muchas dificultades para personas, ¿verdad? Bastante. Ajá, bastante. De hecho. Por lo tanto, nos centramos en los escenarios que viven esas personas que transitan de la primaria a secundaria. De la secundaria. Perdón, de la secundaria a la superior. Vale. ¿Cuáles son los problemas económicos, sociales, familiares, personales, psicológicos? Todos esos, digamos, escenarios
que en los que se refleja ese proceso de transición. ¿Cómo se siente la persona a lo largo de ello? Luego, creo que es importante identificar el colectivo o los colectivos más relevantes que te pueden aportar la información, ¿vale? Que sería útil para tu investigación. ¿Son las personas que viven esa transición o son las personas que observan a esas personas? Mejor las personas que viven, ¿verdad? Ese proceso. Te darán información más relevante. Porque lo viven ellos, se fijan en aquello que es relevante para ellos, etc. Después, complementar cualitativo con lo cuantitativo para la validez. Es muy importante triangular la información no solo desde los colectivos y las fuentes de información como documentación, bases de datos, etcétera, etcétera, pero también desde las metodologías. Metodología cualitativa para descubrir elementos que quizás nos falta saber después de haber leído toda la investigación que existe sobre ello, hacer entrevistas con algunas personas que nos pueden aportar más información antes de desarrollar un instrumento cuantitativo. Pero ese instrumento cuantitativo, cuando ya pasas a la fase de recogida de datos empíricos, no cerrarlo muy estandarizado, dejar espacios para los comentarios. Y a partir de ahí, hacer la complementariedad, y hay muchas metodologías que podrían ayudarte a reunir, pues eso, la información importante, tanto cualitativa como cuantitativa, a partir del colectivo que tú estás investigando, en cuanto al fenómeno que estás estudiando. Ya se podría aplicar a cualquier proceso. Yo creo que es así. Lo que más en el proceso de diseño de instrumentos, lo que más me produjo dificultad es cómo traducir conceptos teóricos, porque sobre colegialidad no había nada, ningún instrumento, habían como instrumentos muy reducidos y sobre colaboración, sobre cooperación, pero no colegialidad, porque colegialidad es un modelo de dirección y organización de los centros escolares. Me produjo mayor complejidad traducir cuestión teórica a cuestión operativa, cómo la preguntaría, y yo entonces tomaba un concepto, hacía varias versiones de cómo lo preguntaría, después hacía una reunión con mi equipo de investigación para que me ayudaran a elegir la versión más adecuada. Entonces hay varios procesos de validación durante el proceso del diseño de instrumento final. Final no es tampoco, porque tú lo aplicas, es un estudio piloto. Haces reducción a partir de los indicadores de homogeneidad, fiabilidad, etc. Luego haces aplicación otra vez. Y ahí ya puedes hacer análisis factorial, exploratorio confirmatorio, y pues hacer ya puedes sacar los resultados. Segunda pregunta es que me olvidaba. Los aspectos de validez. Vale, pues, y los aspectos de validez, ya si has hecho ese proceso de manera precisa, ya los vas agrupando. Por ejemplo, aquello que habíamos visto al principio. Validez del contenido. ¿Qué es validez del contenido? Los ítems que representan una dimensión, ¿vale? Una dimensión de un constructo, son exactamente los que representan esa dimensión. Es decir, no son ni más ni menos. No hay elementos secundarios, no preguntas de más, no repitas las preguntas, pero tampoco te falta nada por preguntar. Entonces es mejor poner más preguntas y luego reducirlas. Proceso de respuesta. Ahí tienes que hacer un protocolo de respuesta muy claro para las personas, para que nadie se equivoque cuando está respondiendo, ¿vale? Muchas veces últimamente veo
en mis alumnos, no sé por qué, es un secreto que les voy a contar aquí, que me ponen instrumentos de tipo Likert que ponen de 4, es decir, de muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Entonces me ponen de 1 al 4 al revés. Entonces te complica la vida para luego recodificar. Es decir, es mejor poner 1 en desacuerdo y el 4 muy de acuerdo, ¿no? O sea, mientras más puntuación, te refleja mayor acuerdo con la expresión, ¿no? O sea, con ítem o con la dimensión. Entonces, a mayor puntuación, mayor dimensión lo que estás evaluando. Por ejemplo, aspectos psicológicos de la dimensión psicológica, cómo percibo o resiliencia a la hora de transitar, ¿vale? De un nivel a otro. Dimensión resiliencia, aunque, bueno, ¿no? A menor puntuación, menor resiliencia, a mayor puntuación, mayor resiliencia. Aunque sí podríamos incluir las preguntas formuladas al contrario para poder darle mayor validez y luego ya detectar. Pero bueno, eso ya es una estrategia de diseño de instrumentos. Otro elemento de validez, estructura interna. Que la estructura interna sea coherente, ¿vale? Es decir, hay tantas dimensiones como aspectos relevantes en esa transición de la secundaria a la universidad. ¿Sí? Es decir, que no dejes nada de lado. Sí. ¿Vale? Es decir, si tú encuentras algo en la investigación que te lo señalan como muy importante, mejor inclúyelo y luego ya que los expertos decidan, si haces un grupo focal de expertos, que si es importante o no. Pero en la última instancia, la decisión es tuya como investigador que lleva a cabo esa investigación. Relaciones con otras variables. Por ejemplo, relación con otra variable. La resiliencia está relacionada con estilos educativos familiares. ¿Sí? Y así, sin más, tú en tu instrumento de evaluación de transición, del proceso de transición, incluyes en las preguntas iniciales ¿cómo han sido tus padres en cuanto a las tareas educativas contigo? ¿Son como esperan más? Entonces, tú correlacionas la puntuación de resiliencia con el estilo educativo familiar que había recibido o que había percibido esa persona, ¿vale? Entonces, correlacionas con otras variables, ¿vale? Y luego, en las dimensiones de tu instrumento, si son teóricamente relacionadas, ¿cómo lo sabes? Porque tú has investigado antes y sabes que resiliencia está relacionada con, digamos, rendimiento académico que está llevando con la persona en la universidad o con el rendimiento académico que pues, ha tenido en la secundaria y eso. Y entonces, si esas puntuaciones tú los has recogido, podrías luego correlacionar y podrías dar una puntuación. ¿No? Y eso es reflejar cuestiones teóricas en cuestiones prácticas, a través de los indicadores prácticos. Y luego consecuencias del test, es decir, consecuencias de la aplicación de la prueba. Cuando aplicas la prueba, sacas la puntuación total final y ves si realmente las personas que sacan una puntuación alta presentan realmente esa característica o no. ¿Y en qué nivel? ¿Cómo se hace? Pues hablando con ellos después de la aplicación. Pero claro, tienes que identificar los casos. Si aplicación es anónima, pues ya es difícil. ¿Vale? Pero podría ser, por ejemplo, en cuestiones de, si hablamos de los centros escolares, y yo si aplico mi instrumento de colegialidad docente, me sale colegialidad docente alta, yo voy al centro y veo que nadie habla con nadie, pues algo no me cuadra, entonces mi instrumento quizás no tiene ¿vale? Esta validez consecuencial de que no cuadra, ¿vale? Entonces tengo que revisarlo. Pero si ves que sí, y si está diseñado, por ejemplo, un instrumento que está diseñado ¿para qué? ¿Para qué lo haces? Pues en mi caso, buscaré un instrumento que me ayude a medir una variable, ¿no? Como por ejemplo, ¿Pero para qué quieres medirlo? pues específicamente, por ejemplo, me estoy interesando mucho en el nivel de adaptabilidad por el primer año universitario. De ahí me he dado cuenta que hay algunos vacíos en la literatura.
me interesa mucho en estos momentos la motivación vocacional y el nivel de autogestión en el nivel de adaptación. Fenomenal. Si tú lo utilizas para luego esa puntuación que saca un alumno para un uso al que no ha sido destinado ese instrumento, por ejemplo, tú simplemente lo aplicas para ayudar a esa persona para poder adaptarse mejor, ¿no? Imaginemos. Okay. Pero si tú lo usas para decir, desde esta puntuación hacemos el corte y estos ya no pasan porque no son adaptables, o esto es lo que nos adaptan, tienen que ir a gabinete de orientación y ayuda psicológica, pues ya es uso incoherente, porque tu propuesta era, en principio, ayudar a las personas, ¿vale? Para poder adaptarse, ¿vale? Con cada una de ellas, lo que sea. Lo mismo yo con colegiales docentes. Si yo utilizo con el fin punitivo, por ejemplo, si en un colectivo noto, o sea, evalúo y saco una puntuación baja, entonces por eso castigo al profesorado, por ejemplo, a través de los sueldos o lo que sea, eso no debería ser. Entonces eso es el uso, validez consecuencial. El instrumento solo puede ser utilizado con los fines con los que ha sido diseñado. Si es para mejora de algo, detectar elementos de mejora, solo puede utilizarse para eso y para nada más. Eso pasa, por ejemplo, con los informes PISA, que no han sido diseñados para diseñar los rankings, para participar en los rankings y ordenar los países. Es que eso no es cierto, o sea, no podríamos luego en los periódicos encontrar el discurso político de turno diciendo, pues estamos muy mal, tenemos que recortar esto, lo otro. Es un uso consecuencial incorrecto, es decir, no presenta validez consecuencial. Por lo tanto, si cumplimos con sugerencias de recogida de evidencias para cada uno de los tipos de validez, durante el diseño y aplicación y el uso de los resultados de un instrumento, o sea habríamos cumplido. Y si no hemos cumplido, sería como sugerencia de trabajo futuro. Cumplir con eso. ¿Vale? O sea, un trabajo de investigación, primero, te tiene que producir alegría, te tienes que divertir haciéndolo, y si no te sale bien, es como una tarea para el futuro. ¿Vale? O sea, si no te gusta la investigación y si no te gusta hacer lo que haces, o mejor dejarlo, esperar un tiempo y volver a retomar. Pero es mejor pasártelo bien mientras lo haces. Dígame, sí. Pasa. Muchas gracias, doctora Margarita. Mi nombre es doctora Maday. Soy del Cuerpo Académico de Medición, Innovación y Desarrollo en Educación. La felicito por la presentación porque resalta la importancia, como comentaba la doctora Edna, del proceso, del diseño de instrumentos, de todo lo que conlleva la evaluación y sobre todo cuando hablamos de un constructo complejo, ¿no? Aquí lo resalto porque evoca la importancia desde el diseño como tal del instrumento, pero también la aplicación de otros instrumentos, ¿no? Porque a veces se pierde que ya hay instrumentos, puede ser que ya tengan estas pruebas de validez, confiabilidad, y cuando los reportamos en artículos citamos otras pruebas, ¿no? Pero a veces olvidamos la importancia de esta validez cultural, en donde independientemente que a lo mejor hay pruebas, aunque sea en el mismo idioma, pues estas diferencias culturales, ¿no? Entonces, también esa invitación en que, aunque ya haya instrumentos, la importancia de hacer el pilotaje en el contexto en donde vas a aplicar tus instrumentos, ¿no? Para comprobar que realmente el instrumento se está comportando de acuerdo a tus usos que tú y las interpretaciones que tú también te planteaste, ¿no? Y sobre todo, algo también que resalto, la importancia de esta definición del constructo, ¿no? Que pretendes evaluar. Ahorita estaba mencionando de
de la importancia de esos usos e interpretaciones. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la palabra resiliencia y no nos adentramos a cómo el autor del instrumento concibe este concepto, ¿no? Porque puede tener sus perspectivas, sus particularidades. Entonces, la importancia de adentrarnos como tal en el proceso para definir propiamente el constructo, no enfocarnos solamente ya en el instrumento, sino el detrás, ¿no? El detrás y la presentación evidencia todo ese proceso, que se dice va a ser un instrumento, pero lleva años y años, y es un recurso que igual sigue vivo, sigue mejorando, sigue adaptándose en diversos contextos, y es parte de fortalecer la medición. Entonces, se lo agradezco mucho. Pues muchas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta, pero sí, bueno, estoy muy de acuerdo y me alegro de que os haya gustado la presentación. Coincido. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Si no hay alguien más. Yo tengo una pregunta. Bueno, hablando un poquito más del tema, a mí me surge la duda acerca de esta adaptación que ocurre a lo mejor a nivel cultural, ¿no? Por ejemplo, hay un instrumento que se aplicó en Lisboa, para estudiantes de Lisboa, acerca de la adaptación, justamente, del nivel de adaptación. Sin embargo, en muchos casos he escuchado que esos instrumentos cuando se traen a Latinoamérica, sobre todo, hay una palabra que no me gusta, que se llama tropicalización. No sé si la he escuchado. Tropicalización quiere decir se adapta algo al contexto latinoamericano, ¿no? Y se hace de una manera, o tiene un contexto, no de una connotación como negativa. Cuando algo se tropicaliza, por ejemplo, pasa mucho con las leyes, tiende a hacerse de manera rápida y poco profunda, probablemente tenga muy poco impacto porque no está hecho para lo que realmente funcionó. ¿Cómo evitamos caer en esa tropicalización? ¿Cómo evitamos que un instrumento que está hecho para estudiantes de Lisboa también sea válido, ¿no? O sea, ya vimos esto, ¿no? Pero más profundamente hay como una clave en la que podamos, a lo mejor, un sabor que tengamos que buscar, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pregunta, comentario. Sí. Yo no soy experta, o sea, no soy experta en variedad cultural, pero sí, a mí tampoco me gusta el concepto de tropicalización ese, porque, bueno, pues sí realmente refleja nada con toda la connotación negativa, ¿no? O sea, no creo que ningún contexto, en ningún país debe sentirse más o menos simplemente por las condiciones en las que está desarrollándose. Cada uno, como las personas, tenemos nuestro camino. Es decir, y el desarrollo, es decir, el proceso de cada elemento, desde el principio hasta, bueno, hasta donde llegue, pues es individual. Lo mismo pasa con sistemas educativos de cada uno de los países y los instrumentos que estamos desarrollando, diseñando en un contexto y adaptando en el otro. Mi sugerencia siempre es invitar a las personas expertas en ese concepto en el propio país, en donde se está adaptando, para que hagan sugerencias de mejora. No es simplemente la traducción tal cual, porque se pueden perder aspectos muy importantes. Yo cuando hice la adaptación de evaluación de la cualidad docente en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que ya no existe, con las personas que trabajaban en la evaluación de docentes y directivos, se me cayó una dimensión de repente de la toma de decisiones, porque los centros escolares en México son centralizados desde el gobierno y todo el currículum es igual en todos los centros escolares. Lo que cambia quizás es el idioma en el que se parte, pero los contenidos son los mismos. Por lo tanto, no hay toma de decisiones tal cual
colegial de todos los miembros que conforman un centro escolar. Entonces, ahí sí, eso ya es aspecto de educación comparada. Por lo tanto, no podemos caer en esos, digamos, cuestiones, yo no llamaría despectivas, pero como que disminuyen como autopercepción, ¿no? Disminuyen autoconcepto, ¿no? Entonces, pensar en que lo que estamos haciendo es de calidad, somos profesionales, y si cumplimos con los estándares internacionales y sugerencias de validez que emiten los organismos reconocidos, ¿vale?, de las asociaciones profesionales, si cumplimos con ello, no importa decir en qué país estamos, si cumplimos con el mínimo de las evidencias de validez, los procesos son fiables y válidos, exactos, precisos, transparentes, replicables, etc. Nuestro trabajo es de calidad, ¿vale? No podemos caer. De hecho, ese proceso de tropicalización a mí la verdad es que me ofende porque hace como capas de sociedad, ¿no? Que no debería de ser, sobre todo en la educación. La educación de calidad debe ser alcanzable a toda persona, pues, cualquier persona, ¿no? Es un derecho universal, entonces los derechos deben ser accesibles. Y bueno, pues no sé si ha contestado. Sí. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Margarita. A nombre del Instituto, te reitero el agradecimiento, el tiempo, el espacio y compartir todo este contenido con los estudiantes, con la comunidad. Si no hay más, pues con esto concluimos esta actividad. El reconocimiento, que es lo menos que podríamos hacer por ti, te lo enviaríamos al correo. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.